Estamos en el aire. Muy buenas tardes y bienvenidos desde el Colegio de Médicos de Zaragoza. En la tarde de hoy vamos a celebrar la sesión del Foro de Deontología Médica correspondiente al mes de mayo. Y para ello el colegio tiene el honor de recibir al doctor don Agustín García Gil, cuya ponencia se titula La ética de los trasplantes hoy, entre la innovación y la solidaridad. El doctor Agustín García Gil terminó sus estudios de la Facultad de Medicina de Zaragoza en 1972, es especialista en cirugía general y del aparato digestivo en 1975 y en cirugía torácica en 1979. También catedrático de cirugía en la Universidad de Zaragoza, estancias en prestigiosos hospitales de Suiza, Francia y Estados Unidos, becado por el Ministerio de Educación y Ciencia en el Fondo de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social, en la Universidad de Zaragoza y en la Sociedad Española de Aparato Digestivo. Jefe del Servicio de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa hasta el año 2020. Jefe del equipo quirúrgico y cirujano, atención, del primer trasplante de hígado en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa el 14 de diciembre del año 1998. Director y responsable del desarrollo y puesta en marcha del programa de trasplante hepático en el adulto en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Investigador responsable del Grupo de Investigación de Cirugía del Aparato Digestivo y Trasplante de Órganos Abdominales del Instituto de Investigaciones Sanitarias de Aragón desde el año 2013. Colaborador del Grupo de Investigación Fisiología y Envejecimiento y Estrés Oxidativo, reconocido por el Gobierno de Aragón. Es director y codirector de 29 tesis doctorales y 22 cursos monográficos del doctorado. Autor y coautor de numerosos libros y artículos en revistas especializadas, así como de comunicaciones en conferencias y ponencias en congresos y reuniones nacionales e internacionales. Ha recibido importantes premios y distinciones, entre los que podemos destacar los de Aragonés del año en 1999, Premio San Jorge del año 1999, Diploma de Honor de la Universidad de Zaragoza y Colegiado de Honor del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza en el año 2024. Doctor Agustín García Gil, cuando usted quiera. Bueno, buenas tardes. Gracias, Enrique de la Figuera, doctor, por esta presentación. También se las transmites al profesor Pedro Cía, que por la circunstancia que sea, pues no está aquí. Y con el profesor Pedro Cía hemos pululado pues toda una vida en el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, pues 48 años. Veníamos del hospital antiguo y respecto al doctor Enrique de la Figuera, pues yo fui alumno de su padre, gran maestro, catedrático de patología médica, que era en cuarto o quinto, y no sé si también sexto de medicina, gran maestro. A mi entender, los profesores que teníamos en aquella época... claro. Los profesores que teníamos entonces me parece que eran maestros. Y no lo debiera decir, pero me parece que ahora no lo hemos sido tanto, pero eran auténticos maestros. Y yo tengo muy buen recuerdo de la patología médica, mejor de la quirúrgica, pero bueno. Y gracias pues por la presentación. El año pasado, por mayo, precisamente cuando nos hicieron colegiados de honor, pues bajaba hablando con el doctor, con Pedro Cía, y es cuando me propuso, hablábamos de nuestras cosas, familiares y demás, y es cuando me propuso que presentara esta ponencia, así dijo él. Y yo fui un ingenuo. Me he dado cuenta que he sido un intrépido, porque es más complejo de lo que parece y más amplio de lo que parece. De un tema sale otro, de otro, otro, de otros, como las armas, como las ramas de un árbol. Igual.
Y entonces, en fin, no digo que me haya visto apurado, he aprendido mucho, pero soy cirujano y los cirujanos para estas cosas pues no somos muy espabilados, ¿verdad? Es que sucede que en el complejo proceso de la donación y trasplante pues convergen prácticamente todos los problemas éticos de la medicina, tanto que se lee en los libros que se le ha considerado como un micromodelo bioético. La ética en los trasplantes se refiere a los principios morales que guían la práctica de la donación y el trasplante. Yo ahora no voy a definir lo que es la ética, tampoco la bioética, porque aquí durante todo el curso pues se habrá hablado cantidad de veces. Tampoco pensaba... ¿A dónde le tengo que dar? Aquí. Ahora. Tampoco pensaba hablar de Potter, que es el que acuñó el término de bioética en un artículo que publicó en el año 1970, que se llamaba Bioética, la ciencia de la supervivencia, y que fue precisamente el esbozo del desarrollo de esta disciplina que el mismo Potter había realizado publicando el libro, que se ve ahí la portada, titulado Bioética, un puente hacia el futuro. Consideraba Potter que la bioética lo que buscaba era combinar pues, los conocimientos científicos con los valores humanos. Eso lo consideraba. Y lo consideraba y decía que era la base para un buen empleo de los conocimientos, para la supervivencia de la vida y para mejorar la calidad de vida. Y es que, claro, uno de los planteamientos que tenemos entonces, que se ha buscado desde entonces, era todos los problemas éticos que provocan o que pueden producir los grandes adelantos científicos que han ocurrido desde entonces, ¿no? El gran dilema, bueno, casi todo a lo que me voy a referir, prácticamente todo está en relación con el donante, con la donación de órganos. Que duda cabe, es la característica, eso es obvio, ya lo sabemos todo el mundo, ¿no? De eso se diferencia de cualquier otro proceso de la medicina, de la necesidad del donante. Y el dilema ético que surge con la donación y el trasplante es que se trata de salvar vidas, pero sin vulnerar los intereses ni la integridad corporal de los donantes. Hay algunas familias que precisamente no aceptan la donación de órganos para respetar, porque quieren que se respete la integridad corporal de los donantes. El gran problema que tenemos en todo el mundo, donde se hacen trasplantes, es que el número de de donantes es insuficiente para la demanda quirúrgica de todos los pacientes que están en las listas de espera. Y este es el gran problema. La mayoría de los problemas que surgen precisamente en el proceso de la donación y trasplante es la gran escasez de donantes. Este es el gran problema. España es líder desde hace 33 años en la donación de órganos a nivel mundial, en la donación de órganos de donantes fallecidos. Tanto que en el año 2020, el año pasado, la publicación de la Organización Nacional de Trasplantes pues muestra que la tasa de donantes fallecidos fue de 52,6 por millón de población, la mayor cifra del mundo. El siguiente país es Estados Unidos, con 48, pero el resto de países ya están prácticamente por la mitad. Claro, esto es extraordinario. Las tres fuentes principales, y que son de las que hablaré preferentemente, son la donación en muerte encefálica, la donación en asistolia y la donación en vida. La donación en muerte encefálica es cuando se ha producido el cese irreversible de las funciones encefálicas, sobre lo que volveremos más adelante. Y la donación en asistolia es la que se ha producido la donación después de una parada cardiorrespiratoria. Pues sucede que mientras el número de donantes en muerte encefálica lleva establecido desde hace varios años, sin embargo, la donación en asistolia está experimentando un crecimiento progresivo, de tal manera que ya en el año 2024
el 51% de las donaciones fueron donaciones en asistolia, o sea, ya más de la mitad de los donantes fallecidos. El donante vivo es la tercera fuente. Ya vemos en la diapositiva que en 2024 se hicieron 404 trasplantes de donante vivo, de los cuales 7 fueron de parcial de hígado y el resto fueron de riñón. Realmente, quizás por lo que he oído y por lo que me cuenta también el doctor Sánchez Miret en la última cena que estuvimos, pues dice que es poco, que a este nivel de donación viva de trasplantes renales que debiéramos mejorarlo. ¿Cuáles han sido? Ya sé que esto igual no entra mucho de ética, pero es que esto hay que decirlo. ¿Cuáles han sido los factores que han determinado esta alta actividad? Primero, es impresionante, y si quieren mirar a un abuelo pueden mirar ya en los libros, el trabajo y la labor que hace la Organización Nacional de Trasplantes, que ha desarrollado un modelo altamente efectivo. Pero es impresionante. Bueno, pues esta es una de las primeras razones, el trabajo, la labor excelente de la Organización Nacional de Trasplantes reconocida en todo el mundo. Segundo, la gran competencia de los profesionales de la sanidad en todo el proceso de donación y trasplante. Tercero, y lo más importante, la solidaridad de la solidaridad española de los donantes y sus familias, que es una sociedad generosa, bondadosa y altruista. Esto, y lo que viene a continuación, es muy importante. Claridad y transparencia en la información a los ciudadanos en materia de donación. ¿Y esto qué ha ocurrido? Pues que la sociedad tiene gran confianza, la sociedad española, gran confianza, credibilidad y reconocimiento del sistema. Y otra cosa importante, papel cohesionador del sistema español de trasplantes. Nada menos que en el 2024, 1.428 trasplantes se realizaron gracias al intercambio de órganos entre las comunidades autónomas. Y cuando uno está leyendo esto, dice, ¿y por qué no podría haber esta claridad y transparencia y esa cohesión entre las autonomías en España como ocurre con el proceso de donación y trasplantes? Yo creo, y mejor nos vendría, porque no hay ni claridad ni transparencia y mucha cohesión, salvo en el fútbol, me parece a mí que no la tenemos. Pues siendo España el número 1 a nivel mundial, sin embargo, hay una disparidad entre donantes y receptores. Hay una acuciante escasez de donantes. Y miramos que a final de diciembre, todo esto son datos de la Organización Nacional de Trasplantes, que publicaron en la prensa, en los medios de comunicación, que al final, el 31 de diciembre del año pasado, había 5.096 pacientes esperando en lista de espera para trasplante, aparte de los 73 niños infantiles necesitados de un trasplante. ¿Qué ocurre con esto? Pues que se produce una mortalidad en lista de espera entre el 5 y el 10%. De los que están en lista de espera llegan a fallecer hasta un 10%. Y además hay también un número pues, relativamente elevado de pacientes que se ponen muy malitos en la lista de espera como para soportar el procedimiento del trasplante, no lo soportarían y tienen que ser excluidos de la lista de espera. Se hace un gran esfuerzo, evidentemente, para aumentar el número de donantes. Y la pregunta es, ¿hasta dónde estamos? Sin gafas no veo bien, pero bueno, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por salvar la vida? Y la Organización Nacional de Trasplantes, pues, apuesta por la innovación y se encuentra en una búsqueda constante de nuevas vías de expansión en la donación. Esta la cantidad de estrategias y programas, promulgaciones, directrices normativas es abrumador. Tanto que yo he recogido aquí unas cuantas, no todas, de estas iniciativas, que no sé si no tendré luego mucho tiempo, pero bueno, rápidamente, una de ellas es la detección de posibles donantes fuera de las unidades de cuidados intensivos. La otra, la utilización de órganos de donantes con criterios expandidos y lo que se llaman también donantes de riesgo no estándar.
el programa de donación asistolia que ha sido lo más exitoso. Ya hemos dicho que ahora es el máximo porcentaje de donaciones son en asistolia. La optimización del trasplante renal de donante vivo, lo que se llama programa de trasplante renal cruzado. Bueno, el programa de acceso al trasplante hepático hiperinmunizado, los cuidados intensivos orientados a la donación. Bueno, la donación de órganos tras la prestación de ayuda para morir, la eutanasia. Reforzar la lucha contra el turismo de trasplantes y el tráfico de órganos. Y esto último, muy importante, que en la última cena con José Ignacio Sánchez Mirel lo comentó. La incorporación de hospitales privados dotados de UCI y de capacidad de ventilación mecánica al proceso de donación de personas fallecidas, que es muy importante si se incorporaran todos estos grandes hospitales privados, que son muy buenos y que podrían aportar también, y en eso está la Organización Nacional de Trasplantes. Volviendo ahora, o yendo a la legislación del Real Decreto 1723, que es de 2012, del 28 de diciembre, porque se regulan las actividades de obtención, utilización clínica y coordinación territorial de los órganos humanos destinados para el trasplante. En su artículo 4 dice principios fundamentales que rigen la obtención y utilización clínica de los órganos humanos destinados al trasplante. Y en su apartado 1 dice respetar los derechos fundamentales de las personas y los postulados éticos que se aplican a la práctica clínica y a la investigación biomédica. De lo otro, por supuesto, pero otro ya va a salir luego más adelante. ¿A qué se refiere esto? Pues precisamente se refiere a los principios éticos fundamentales básicos que se desprenden del informe Belmont. Me ha dicho el doctor Enrique de la Figuera que esto se ha hablado mucho a lo largo de este año y que por tanto podría obviarlo. Solo me gustaría decir una cosa, que cuando se dice informe Belmont se piensa que es alguien, una persona que hizo este informe. No. Informe Belmont es el centro de conferencias donde se reunía la comisión que puso en marcha lo que es los principios fundamentales de la bioética y el principialismo que vino después. Bueno, los 4 principios Belmont y del principialismo, bien conocidos y bien hablados aquí a lo largo de este año, es el principio de autonomía, los principios de autonomía, beneficencia, justicia y no maleficencia. No voy a decir cada uno en la diapositiva y luego lo que se quede en la web va a estar exactamente igual, respeto a las personas, la dignidad, pero en lo que se refiere al trasplante, pues en el 4 dice, el principio de autonomía, esto es lo que es específico del trasplante, es la base del consentimiento informado, que obliga a explicar de forma clara los procedimientos y sus alternativas para que el paciente decida libremente. O sea, que el consentimiento informado está basado en el principio de autonomía. El consentimiento informado representa la decisión autónoma responsable de una persona tanto para convertirse en potencial donante en caso de muerte como para incluirse en lista de espera y ser un potencial receptor de hígado. Por tanto, el consentimiento informado en trasplante de órganos y en cualquier otro proceso de la medicina se basa en el principio de autonomía. Bueno, esto es como es un consentimiento informado y la información adecuada, que no lo leo porque esto ya se habrá hablado mucho sobre ello. Segundo principio, el de beneficencia, lo mismo, no voy a hablar del principio de beneficencia, pero sí lo que está en rojo. El principio de beneficencia en el proceso del trasplante, de donación y trasplante, es el que regula la inclusión o exclusión motivada de pacientes en lista de espera para trasplante, según reúnan o no los requisitos científicos y médicos que se desprenden del estudio pretrasplante. Es decir, que cuando a un paciente se le dice lo podemos incluir en lista de espera porque cumple las condiciones médicas y demás, o no lo podemos incluir, eso se basa en el principio de la beneficencia. Tercer principio, el de la justicia, del que no me voy a detener en ello, pero en lo que respecta al trasplante de hígado, este principio de justicia distributiva, equidad e imparcialidad es el que se aplica
cuando se asigna un órgano entre los pacientes en lista de espera o cuando se prioriza un receptor sobre otro. ¿Por qué de la lista de espera en un determinado momento, en un día, en un momento dado, se hace el trasplante a un receptor y no a otro? No es la antigüedad ya. ¿Por qué se coge a un receptor? Se elige por principio de eficiencia, entre otras cosas. Y el que mejor, el idóneo. Y lo mismo, ¿por qué un órgano que es muy bueno, porque no todos son iguales, de un donante de 18 años lo mismo que de uno de 80 años? ¿Por qué se le asigna a un receptor determinado y no se le asigna a otro? Pues hombre, porque hay muchas razones en las que uno no puede extenderse, pero igual sería ilógico poner un injerto, digo hepático porque es a lo que yo me he dedicado, de un donante de 18 años y ponérselo, no hay receptores de 90 años, no, pero a uno de 80. Pues igual, en fin, tampoco sería bueno, tal vez, por eficiencia, poner un injerto hepático de un donante de 80 años a una persona, a un chico prácticamente de 20 años. No es que sea lo único, hay muchos factores más. Lo que se tiene que eliminar es la antigüedad en el trasplante. Voy a volver, esto no lo tenía ni pensado decir, pero lo voy a decir, lo que ocurrió con el trasplante de hígado. El trasplante de hígado, porque lo que hago yo, resulta que hace años, antes del año 2002, si mal no recuerdo, pues era por antigüedad. ¿Qué sucedió en Estados Unidos? Pues que la gente, los médicos incluían a los enfermos en lista de espera con mucha antelación para ir cogiendo la vez, así. Y resulta que cuando se dieron cuenta, había pacientes que estaban en lista de espera más de 2 años. Y resulta que uno de los requisitos para un trasplante de hígado es que la supervivencia con el trasplante, que la supervivencia del enfermo sea menor de 1 año y sea, evidentemente, menor que con el trasplante. Pues si llevaban 2 años y pico, es que no estaban cumpliendo y estaban cogiendo a la vez. ¿Qué pasa? Que los americanos, y luego se ha aceptado en todo el mundo, pues crearon un sistema que se llama MELD, modelo de enfermedad hepática terminal, con 3 datos, que era la bilirrubina, la actividad de protrombina y la creatinina, con un estudio logarítmico en el que uno mete los datos y te sale ya en el ordenador, y una puntuación de gravedad. Pues estaban 2 años y pico, eso no estaba cumpliendo. No es el trasplante renal, estoy hablando del hígado, claro. Por último, el principio, a ver si sale, de maleficencia. Este principio es el que más intríngulis tiene, diría yo, porque puede salir por todos los lados el principio. Se trata de no hacer daños, de no hacer riesgos, de evitar los riesgos. Mirad lo que dice el último apartado, porque es del artículo de deontología médica, el artículo 85.5. El médico no debe colaborar ni consentir el tráfico de órganos y tejidos humanos y es su obligación de denunciarlo si fuera conocedor de algún caso. Esto entra dentro del principio de maleficencia, pero también entra cuando hay un donante en muerte encefálica que ya se ha aceptado la donación y no se hace un mantenimiento adecuado del donante. Estamos haciendo un principio de maleficencia, ya tenemos la autorización y luego no estamos cuidándolo. Por ejemplo, maleficencia también entra en el principio cuando a uno que quiere ser a una persona donante vivo y se ve que se pone en riesgo su salud. Bueno, y en esta diapositiva es el resumen de todo lo que hemos dicho de estos 4 principios de Belmont del principialismo. Principio de autonomía, base del consentimiento informado. Principio de beneficencia, regula la inclusión, exclusión motivada de pacientes en lista de espera para trasplante. Principio de justicia, se aplica cuando se asigna un órgano entre los pacientes en lista de espera o se prioriza un receptor sobre otros. Y el principio de no maleficencia, pues lo acabo de mencionar ahora mismo. Esto era el artículo 4. ¿Qué dice el artículo 5 del Real Decreto que he mencionado? Confidencialidad y protección de datos personales. Ni el donante, depende de qué tipo de donante, que el fallecido no lo va a saber, ¿no? Ni el donante, ni los familiares del donante, ni los
deben conocer al receptor y viceversa. El receptor ni los familiares deben conocer quién ha sido el donante. ¿Se cumple esto? No siempre. No siempre, porque siempre hay quien trata. Yo conozco algún caso, pues que en esto hay que tener un poco cuidado, porque cuando se hace el primer trasplante en un hospital, en una ciudad, en una autonomía, enseguida los medios, como es lógico y bien además, de que lo publiquen y digan, ayer se hizo el primer trasplante pues en tal lugar y en tal hospital. Claro, y el receptor dice, mejor dicho, la familia del donante dice, pues el receptor está ahí. ¿Y dónde está? Es fácil enterarse. Está totalmente prohibido. Y desde luego los médicos tenemos totalmente prohibido. Esto es hasta, puede haber hasta, hombre, la justicia puede intervenir en estos casos. Los médicos tenemos que guardar, por supuesto, la confidencialidad de todo. Esto es evidente en todos los aspectos. Y la gratuidad se puede también resumir en que todo el proceso de donación y trasplante es gratuito. Ya lo paga la sociedad española, totalmente gratuito. Pero esto es tanto, por resumir la diapositiva, nada puede haber que suene a situación económica, de dinero y demás, en ningún aspecto del donante de los trasplantes. Todo. Sería peligroso que un receptor o que un donante, que la familia de un donante se enterara del receptor y se le ocurriera, por una dificultad económica, pues eso, ya se sabe. Vamos con la donación en muerte encefálica. Hemos dicho que tenemos 3 fuentes de donación. En muerte encefálica, el donante, en asistolia y donante vivo. Donante en muerte encefálica. No voy a seguir al pie de la letra las diapositivas, pero se van a poner en la web, por acortar un poco y por explicarlo de una manera pues, más sencilla. El paciente en muerte, el paciente no está en muerte, los pacientes que van a entrar en muerte encefálica, que puedan ser potenciales donantes en muerte encefálica, están siempre en la unidad de cuidados intensivos. Están con ventilación mecánica, intubados y con un soporte cardiovascular. Y están así, y la labor de los médicos del personal de la unidad de cuidados intensivos es hacer todo lo posible para que esa persona se restablezca de su problema encefálico. Claro está, cuando evoluciona hacia la muerte encefálica, y ya ha evolucionado, no solo el coordinador de trasplante, sino todo el hospital debe facilitar, debe hacer todo lo posible para que esa persona en muerte encefálica sea un posible donante. Decimos posible porque hasta que no se consuma todo el proceso no lo es. La muerte encefálica se define como el cese completo e irreversible de las funciones encefálicas. Cese completo e irreversible de las funciones encefálicas. Yo decía cuando explicaba este tema en clase y algunas veces, cese irreversible del cerebro, incluido el tronco encefálico. Hasta que me he dado cuenta, y así se dice, de las funciones encefálicas, porque el encéfalo es todo. Por eso he puesto la diapositiva. El encéfalo es el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, que de arriba abajo es mesencéfalo, protuberancia o puente y bulborraquídeo. Luego viene la médula. Si decimos encefálicas, se refiere a todo. Si decimos cerebral, tenemos que añadir y del tronco encefálico, porque en el tronco encefálico están todos los centros que gobiernan las funciones del organismo, prácticamente todo, ¿no? Este cese completo e irreversible de las funciones encefálicas no es más que la constatación de un coma reactivo, de etiología estructural conocida y de carácter irreversible. Como ahí bien está escrito, debe haber evidencia clínica o por neuroimagen de que hay una lesión destructiva en el sistema nervioso central, compatible con la situación de muerte encefálica. Estos pacientes en muerte encefálica o que han estado ingresados en la UBI antes de la muerte son
Hasta hace unos años la causa más frecuente era el traumatismo craneoencefálico. Ya ha cambiado desde hace unos años, afortunadamente, dentro del contexto que digo, claro. Ahora son la causa más frecuente los accidentes cerebrovasculares, que pueden ser isquémicos, una trombosis, o hemorrágicos. Y también la anoxia, la encefalopatía anóxica, después de una parada cardíaca de una persona que se ha quedado con un proceso encefálico, ¿no? Con una muerte encefálica. Conclusión: traumatismos craneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares y encefalopatía anóxica. Se requiere una exploración neurológica completa, sistemática y extremadamente rigurosa, clínica, en la que los dos hallazgos fundamentales son un coma reactivo, sin ningún tipo de respuesta motora ni vegetativa al estímulo algésico en el territorio de los nervios de los pares craneales. No sirve en la pierna o en un brazo, en el territorio, un pellizco que produzca dolor, eso es el estímulo algésico y no tiene que haber ninguna respuesta motora ni vegetativa en el territorio de los pares craneales. Por ejemplo, podría ser en la cara, por ejemplo. Bueno. Segundo, ausencia de los reflejos troncoencefálicos, que esto los hemos estudiado todos en medicina: fotomotor, corneal, oculocefálico, oculovestibular, el tusígeno, nauseoso. Bueno, una vez que se hace la exploración clínica, se necesita un periodo de observación para confirmarlo, que en términos generales son de 6 horas, pero que pueden cambiar en algunas circunstancias, como puede ser por hipotermia del enfermo, o por estar sometido, o por haber tomado fármacos o productos o medicamentos depresores del sistema central. En estas circunstancias se tiene que demorar, por no extenderme, más tiempo. No es imprescindible realizar pruebas instrumentales de soporte diagnóstico. No es imprescindible, pero siempre se hacen. Y siempre se hacen por dos razones. La primera, para tener confirmación de la ausencia de flujo cerebral. El cerebro solo soporta 10 minutos de isquemia. Al cabo de 10 minutos, el cerebro ya empieza a necrosarse. Yo me acuerdo cuando estaba en Estados Unidos, a veces me acercaba a la cabecera, y aquí, a la cabecera del donante, cuando baja a hacer la extracción, que huele. Es que huele profundamente. Es el cerebro que está necrosado. Está necrosado. Esto es bueno saberlo y decirlo, porque a veces un familiar no puede convencerse de que su paciente esté en muerte encefálica. Bueno, pues estas pruebas instrumentales confirman la ausencia de flujo y además permiten a veces acortar el tiempo de la extracción, de la confirmación de la muerte encefálica. El certificado de muerte, una vez que ha fallecido el paciente, lo tienen que certificar, yo creo que esto es único, 3 médicos. Uno de ellos es neurocirujano, otro un neurólogo y otro puede ser el jefe de servicio de donde estaba el paciente en la unidad de cuidados intensivos o quien delegue. 3. Y ninguno de estos 3 médicos pueden pertenecer al equipo de donación o de trasplante. Yo, el doctor Esteban, que estoy presente, compañero mío de Fatigas, en el Hospital de Trasplante, él no puede firmar, yo no puedo firmar, el coordinador no puede firmar. Son esos 3. Una vez que ya se ha realizado el diagnóstico de muerte encefálica, una vez diagnosticado y hecho el certificado, es cuando se informa a la familia de que el paciente ha fallecido. Y solo una vez que la familia ha entendido que el paciente ha fallecido, que ha sido un resultado fatal e irreversible, es cuando se le puede empezar a hablar de la posibilidad de la donación, no antes. Esto se hace en la entrevista familiar que hace el coordinador de trasplantes, que es el que lleva todo el proceso a partir de este momento, en la entrevista familiar donde solicita el consentimiento para la donación y donde explica todo el procedimiento que supone. Este es uno de los puntos claves, porque como bien reflejado está, la donación, la negativa familiar y por tanto la ausencia de consentimiento informado todavía ocurre en un 15% de las posibles donaciones. Un 15% de negativa familiar, y esto
depende mucho de la entrevista familiar y cómo se hace. Los coordinadores de trasplantes, que en su mayoría son intensivistas, tienen una gran preparación de cómo se hace una entrevista familiar. Igual cualquiera de nosotros haríamos la entrevista y la haríamos bien. No, es que ellos lo hacen siempre bien porque están muy preparados, se han preparado para ello y saben cómo manejar a un paciente, a una familia en el momento de duelo y conseguir y cómo hay que tratarlos, lo que se llama ayuda asistencial, una ayuda para conseguir que den el consentimiento. Bueno, pues resulta que hay dos tipos, no sé si me he pasado esto, sí, en la legalidad, en las regulaciones legales de los países se consideran dos tipos de consentimiento. Uno, el consentimiento expreso y otro, el consentimiento presunto. El consentimiento expreso consiste en que para ser donante es necesario haber declarado en vida que aceptas, que deseas la donación de órganos después de la muerte. Has tenido que decir que quieres. Esto es en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, en Alemania. Ahí viene lo que hacen en Estados Unidos. Bueno, todo esto. Tienen que haber dicho que es que yo quiero ser donante después de la muerte. ¿Qué pasa con el donante, con el consentimiento presunto que ocurre en España? Bueno, más o menos hay un poco más de países que utilizan el consentimiento presunto, un poco más que los que utilizan el consentimiento expreso. ¿Qué dice el consentimiento presunto? Pues para todos somos donantes. Si no hemos manifestado en vida que no queremos serlos. Yo no voy a preguntar aquí quién ha manifestado en vida que no quiere ser donante. Yo no lo he manifestado y no lo he pensado. La familia decidirá, evidentemente. Lo podría hacer y la familia podrá hacer con mi cuerpo. Ojalá que no puedan porque tenga 100 años. No lo creo, pero bueno. Todos somos donantes si no hemos manifestado en vida, si no hemos manifestado que no queremos serlo. Por lo tanto, somos. Esto los jueces, los magistrados, los abogados le sacan siempre, lo retuercen un poco y le ven un poco de pega. Bueno, pues aun cuando una misión, lo dice la ley, el decreto, una misión del coordinador de trasplantes, nada menos es que tiene que investigar si realmente ese potencial donante manifestó en vida que no quería serlo, que casi nadie. Y tiene que investigarlo, y tiene que mirar a ver en la historia clínica, y tiene que preguntar a la familia, y tiene que mirar en el donante si llevaba algún documento que dijera algo. Yo creo que esto para un coordinador de trasplantes, en todo el trabajo que tienen, que es impresionante cuando hay una donación, porque yo lo veo y lo he visto, es un trabajo excesivo, indagar. Máxime, porque al fin y al cabo, al final, en España es imprescindible preguntar a la familia y si alguna vez se manifestó el donante, el potencial donante, que quería o no quería ser donante de órganos después de la muerte. En suma, que se incluya en el proceso a la familia. Y la familia, al final, es la que va a decidir. Y si la familia dice que no, por mucha ley que haya y no sé qué, es que no. Se hace caso a lo que dice la familia. Entonces, si ya tenemos un consentimiento presunto, pues bueno, si al final se va a hacer caso a lo que dice la familia, vamos a evitarle trabajo, esto es cosa mía, al coordinador y vamos ya a la donación, a la obtención de los órganos. La familia es la que decide, la familia, de ahí la importancia de la entrevista familiar para solicitar el consentimiento. No sé si... Un último aspecto, esto es lo que estaba, no sé si estaba en la diapositiva, pero igualdad. El último aspecto ya del potencial donante es que una vez que ya se ha certificado la muerte encefálica por los 3 médicos, como hemos dicho, y que además ya la familia ha aceptado y ha firmado el consentimiento firmado, dando fe de que el donante no expresó en vida que no quería serlo, una vez después de todo eso, la labor en la unidad de cuidados intensivos de todo el personal
es mantener adecuadamente al donante, porque en la muerte encefálica se producen unos cambios fisiopatológicos tan profundos que tiende el donante en muerte encefálica rápidamente a la hipotensión, a la parada cardíaca, por tanto a la hipoperfusión de los órganos y en consecuencia esos órganos no se hacen viables. Por tanto, a partir de todo eso, la labor es cuidados y mantenimiento del donante. Y aquí viene una pequeña cuestión que se dice, ya debiera comenzar el mantenimiento del donante cuando se está intuyendo de que esto va hacia la muerte encefálica. Y como muy tarde, nada más que se certifica la muerte encefálica cuando todavía no se ha tenido la aceptación. Es decir, se trata de no retrasar el mantenimiento hasta que ya la familia decide y demás. ¿Es eso ético o no es ético? Pues parece ser que es ético, porque si el donante decidió en vida dar los órganos, hay que mantener la voluntad y el donante querrá que esos donantes no se vayan a la basura porque no sirven. Querrán que esos donantes estén en una función exquisita para que luego vayan bien, funcionen bien, valga la redundancia, en el receptor. He sido voluntad para dar los órganos para que sirvan. Y si eso implica que un momento antes de fallecer o nada más fallecer empiece manteniendo los órganos, pues eso es lo que se dice. Y yo creo que está bastante bien. Bueno, yo creo que con esto pasamos, no sé qué hora es. La muerte en asistolia, que es muy largo, pero lo voy a resumir. Como llevo las gafas, pues igual. Lo digo porque más o menos se está poniendo esto es. Donante en asistolia es el donante cuyo fallecimiento se ha establecido por criterios circulatorios y respiratorios. Es decir, el cese irreversible de las funciones circulatoria y respiratoria. Es decir, hay una ausencia de latido cardíaco y de respiración espontánea que dura más de 5 minutos. Ya he mencionado antes que la donación en asistolia ha experimentado un crecimiento importante y que el 51% de los donantes del año pasado fallecidos fueron en asistolia. Digamos que salvó la casuística de la donación de trasplantes. Y con esos 1.316 donantes en asistolia se hicieron todos esos trasplantes que vemos ahí, las cifras. Nada más una pequeña aclaración por si alguien no entra dentro de la medicina. Hay el trasplante, quirúrgicamente hablando, puede ser ortotópico y heterotópico. La palabra es lo de menos. Ortotópico quiere decir que el injerto hepático se coloca en el lugar anatómico normal. Por ejemplo, el trasplante de corazón, el injerto de corazón, se quita el corazón y se pone el nuevo. El pulmón, se quita el pulmón, la parte del pulmón, y se pone el nuevo. El hígado, se quita el hígado de su sitio que está aquí y se coloca el hígado. El riñón no. El injerto renal se coloca en una fosa ilíaca derecha o izquierda, encima de las ingles. Encima de las ingles. Se queda ahí. Y los riñones no se quitan. Los riñones enfermos se dejan, salvo que estén infectados. Y en el páncreas ocurre lo mismo. El páncreas no se toca. El páncreas se coloca también en una fosa ilíaca. En un lado se coloca el riñón, en otro el páncreas, porque no siempre, pero casi siempre, el trasplante de riñón, el de páncreas, va combinado con el de riñón. Bueno, dicho esto, por si acaso, a ver dónde estoy por aquí. Bueno, la donación en asistolia, voy a pasar esto. Miren, hay 4 tipos, 4 categorías de donación en asistolia. 2 de ellas se llama asistolia no controlada y otros 2 se llama asistolia controlada. Cada una tiene sus perspectivas éticas y sus cosas. La no controlada, a su vez, tiene 2 categorías. La categoría 1 es una persona que ha fallecido de manera inesperada, no es controlada, en un sitio. Ha fallecido. Y lo llevan al hospital sin haber podido resucitarlo. No han podido hacer las maniobras. Unas personas no le han hecho maniobras de reanimación cardiopulmonar. Llega muerto. Esto apenas hay donación de esto porque se requiere que desde el momento de la parada cardíaca hasta que se comience la reanimación en el hospital tienen que haber transcurrido menos de 15 minutos. Para eso hay que saber cuándo se paró,
Si te lo encuentras en una cuneta y está en parada cardiorrespiratoria, ¿podría ser donante? No, no sabemos a qué hora ha sido, ya no hay nada que hacer. Bueno, eso no se hace donación. Segundo, de no controlada también es cuando alguien ha tenido una parada cardiorrespiratoria, se ha hecho las maniobras de reanimación que han sido infructuosas, pero no ha muerto. Y eso puede ser extrahospitalario o intrahospitalario. Si ha sido fuera del hospital, esa persona que ha tenido la parada cardiorrespiratoria, que no se ha podido recuperar con las maniobras de reanimación, es recogido por el servicio de emergencias, las ambulancias, le ponen el aparato de compresión cardíaca, lo intuban y lo llevan al hospital, extrahospitalaria. La parada ha sido inesperada, por eso dice no controlada. Y este segundo tipo puede ocurrir la parada cardíaca en el hospital. Entonces lo han visto el personal sanitario, se han puesto inmediatamente a hacer las maniobras de reanimación cardiopulmonar, lo han llevado a la UBI y este sí que puede ser, evidentemente, este tipo 2 pueden ser donantes después de muchas cosas. Y el tipo 3, que es el más importante, mejor nos fijamos en el esquema de abajo, lo otro lo he escrito yo, pero en el esquema de abajo. El tipo 3 y 4 son donación en muerte sistólica controlada. ¿Qué quiere decir controlada? El tipo 3 es el más frecuente y es el que ha hecho aumentar el número de donaciones de fallecidos. ¿Qué quiere decir controlada? Pues quiere decir que los médicos que atienden a ese paciente deciden que hay que limitar, que hay que aplicar la atenuación del tratamiento de soporte vital, que así se llama. Y el equipo, entre ellos, de manera consensuada y motivada, deciden junto con la familia la limitación de esos esfuerzos terapéuticos. Es decir, deciden que va a fallecer. ¿Cuándo va a fallecer? Por eso se llama controlada. ¿Cuándo, de acuerdo, los médicos, el personal sanitario y la familia, cuando decidan? Mañana a las 4 de la tarde. Mañana a las 4 de la tarde. Controlada. ¿Qué tipos de enfermos son estos? Pues bueno, son unos enfermos que desde luego tienen un pronóstico infausto, tienen un deterioro irreversible y la causa más frecuente de la donación en asistolia controlada son los pacientes con una patología neurológica grave. Estos son los más importantes. Pueden ser pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular, un traumatismo craneoencefálico, con una lesión catastrófica, pero lo más típico son lesiones medulares altas o enfermedades neurodegenerativas avanzadas, el ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, y esto estamos en otro concepto, porque hay donantes en asistolia que están intubados y dormidos, pero hay otros donantes en asistolia que pueden entrar dentro de lo que se llama prestación de ayuda a morir. Y esos están vivos. En un caso el consentimiento lo va a dar el propio enfermo y en el otro, porque están ya intubados, y lo va a dar la familia. Bueno, también pacientes con patología cardíaca o respiratoria grave pueden ser que no tienen ninguna solución, que es irreversible, pueden ser donantes. No podrán ser donantes del corazón o del pulmón, pero sí de los otros órganos. Bueno, pues el proceso es un poco largo, pero lo primero que he dicho, estos son las fases. El equipo médico asistencial, de manera meditada y consensuada, que parte de la futilidad, de la inutilidad terapéutica, decide la adecuación del tratamiento de soporte vital, se dice mejor que limitación de esfuerzo terapéutico, y propone al paciente, o en la mayoría de las ocasiones a su familia, la atención del tratamiento de soporte vital. Una vez aceptada la limitación de la familia de soporte vital, es cuando, no antes, primero es hasta que no se ha aceptado la limitación de soporte vital, no se debe hacer nada. Pero una vez que ya se ha aceptado por la familia, entonces el coordinador de trasplantes entra en juego. Mira a ver si cumple las condiciones de donación y una vez que la familia ha entendido muy bien todo qué proceso es ese, oiga, de que vamos a hacer la atenuación, la adecuación del tratamiento de soporte vital, cómo es esto, hay que explicarlo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Y una vez que se ha explicado muy bien, entonces es cuando el coordinador de trasplantes le dice, oiga, y podría ser donante de órganos. Y entonces es cuando se empieza el proceso y si da el consentimiento a la familia, tiene que ser consentimiento para dos cosas. Primera, para que se haga la obtención de los órganos del donante. Y segundo, muy importante, para que también dé consentimiento, para que un momento antes de la muerte, que va a ser controlada y decidida, para que un momento antes se puedan colocar unas cánulas en los vasos para luego tenerlos preparados cuando fallezca y también consentimiento para que administren medicación, hepariniciación y otros fármacos. Por tanto, el consentimiento de la familia son para estas dos cosas. Y entonces, la canulación de los vasos es la canulación de los vasos femorales. Justo debajo de la ingle, ahí se diseca, se libera la arteria femoral y la vena femoral, que están juntitas. Y se preparan, se canulan y se preparan para cuando llegue el momento. Y además se coloca un catéter en la aorta. Esto es lo que se solicita, que lo puedan hacer antes. Hay países en los que, como España, en que la ley lo permite, que esta canulación de los vasos se haga con el enfermo sin haber fallecido todavía, porque vamos a controlar cuándo va a fallecer, lo vamos a decidir. Se ha hecho, sin embargo, antes. Y hay otros países en los que no se permite y la canulación tiene que ser después de morir. ¿Qué pasa? Que si se hace después de morir, van pasando unos tiempos de isquemia, de que los órganos están sin vascularizar y eso puede ser perjudicial. Esto es lo mismo que antes. ¿Se admitiría hacerlo antes? ¿Es ético hacerlo antes? Pues si el donante decidió que quiere ser, o la familia, que quiere ser donante, querrá que los órganos estén bien. Luego, porque se le vaya a canular media hora antes de fallecer, esto pues, va a redundar en la cantidad, en el número elevado, hasta 7 pacientes a veces, que se pueden beneficiar de un trasplante. Bueno, pues esto, una vez que decidido que ya se va a hacer la retirada del soporte vital, que son 3 cosas, la adecuación del tratamiento de soporte vital son 3 cosas. 1, quitar la ventilación mecánica, que puede hacerse extubando al paciente, el tubo se le quita, o puede ser desconectándolo del respirador. Cada uno tiene sus ventajas. Yo creo que se hace más la extubación, quitar el tubo, que se llama extubación terminal. También interviene en el proceso la pseudoanalgesia para el confort de esa persona. Y tercero, quitar todas las medidas que no son, se dicen, fútiles, que no son útiles, que no sirven para nada, por decirlo de una manera sencilla, porque futilidad de la marinera, el concepto tan amplio. Yo lo he recogido, son cantidad de cosas. Bueno, pues una vez que ya está decidido todo esto, se queda en el quirófano o en la UBI, el donante o queda en la UBI o se baja al quirófano. Depende del hospital. Creo que es preferible en el quirófano. Y en el quirófano lleva todavía no ha fallecido, a esa persona, a ese enfermo, lo lleva el equipo que ya lo lleva en la UBI. Se ha bajado al quirófano. Y en el propio quirófano es donde se va a quitar el tubo o donde se va a desconectar del respirador. Y a la familia se le permite estar todo este tiempo que se llama de agonía. Se ha quitado el respirador y la familia está con su familiar, están con él acompañándole hasta el momento que se produzca la parada circulatoria y respiratoria irreversible, que es el concepto de muerte en la sistolia. Y después de que se ha producido la muerte, hay que esperar por ley 5 minutos de observación de que sigue esa parada irreversible. Ha fallecido el enfermo, se va a la familia, se le acompaña, se le ayuda en todo lo que tenga que ayudar y comienza el proceso de la preservación de órganos. Y miren, me voy a saltar cosas. Esto es para asustarlo. En casa, el que quiera y se dedique un poco, lo puede leer detenidamente. Miren, este es el circuito que se utiliza, que se llama de perfusión regional normotérmica, que lo voy a explicar ahora de manera lo más sencillo que pueda. Perfusión regional normotérmica con oxigenación por membrana extracorpórea en la donación de la sistolia. Fíjense en el dibujo de arriba. Aquí, bueno, no tengo un puntero, pero en la ingle están canuladas la vena femoral derecha y la arteria femoral. Además, hay
un catéter, un globo, que si lo ven en la aorta, arriba del todo se ve un globito, que es para obstruir la aorta. Y ese circuito está conectado a la máquina, al dispositivo de oxigenación extracorpórea. Justo cuando ha fallecido el paciente, se comienza a salir la sangre por la vena femoral, pasa al dispositivo de oxigenación de membrana, que lo que hace es que aporta oxígeno y se lleva el dióxido de carbono. La sangre sale de la vena, entra en el dispositivo, se oxigena, se calienta y se vuelve a meter en la otra cánula de la arteria. Y eso ya va distribuyéndose por los órganos abdominales. Y esto recupera los órganos y los resultados están siendo fabulosos. Fíjense lo del balón, que si digo esto es porque es un detalle muy importante desde el punto de vista médico. Fíjense lo que ocurre. Si ese balón no existiera, la sangre, cuando ponemos en marcha el circuito, que viene por la arteria desde la máquina de circulación extracorpórea, sube hacia arriba, se engloba. La aorta está libre, no hemos hinchado el balón, y sube hacia arriba. Y sube hacia el corazón y hacia el cerebro. ¿Y saben lo que le pasa al corazón? Que empieza a latir otra vez. Es sorprendente y empieza a latir, y estaba muerto. Empieza a latir. Y encima el flujo llega al cerebro. Y se dice que entonces no cumple los requisitos de la definición de cese irreversible de la función, circulatoria y respiratoria, primero porque el corazón está latiendo, ya no. Y segundo, porque le está llegando sangre al cerebro y quién sabe si ese cerebro está funcionando o no. Este es un problema ético, pero con el balón hinchado, que no pase líquido hacia arriba, se solventa el problema. Es sorprendente. Empieza la reanimación y el corazón empieza a latir y el cerebro le está llegando sangre. ¿Y ese cerebro qué estará pensando? No lo sabemos. Entonces ha habido algún país, que no me acuerdo, creo que Bélgica, José Ignacio Sánchez Mire, que se acuerda siempre de todo, igual. Hay algún país que prohibió realizar la perfusión regional normotérmica con ECMO y la canulación premortem también. Bueno, pues ya con esto queda el trasplante de donante vivo, que se dice enseguida. Bueno, con esto le diría que esta perfusión regional normotérmica es lo que ha hecho que esta donación en asistolia esté dando unos resultados tremendos. Dicen, pero ¿cómo se puede trasplantar un corazón que ha estado parado? Se puede. Con la donación en asistolia. Se creía que no, pero se hacen. De hecho, la cifra, no sé si la he recogido por ahí, de hecho, se están haciendo ya no sé cuántos trasplantes cardíacos de donación en asistolia y de pulmón. En fin, esto es un avance tremendo. Yo me jubilé en el 2020, ya han transcurrido 5 años y desde el 2017, 2018, 2019 van a un paso rapidísimo las cosas. Hace unos años no se podía hacer una donación cardíaca de un paciente, de un fallecido en asistolia. Bueno, y respecto a la donación de donantes vivos, lo que antes les he dicho, hay inquietud porque se puede entender que no haya, vamos a ver, en el donante vivo solo se puede hacer trasplante de donante vivo de un de un órgano que sea doble, como es el riñón, o de un órgano que se pueda regenerar, que quitando una parte de ese órgano, con el resto haya suficiente para que viva el donante. En el trasplante de riñones obvio hay 2 riñones, pues el donante vivo da 1 y lo pone en el receptor. Y en el trasplante de hígado se puede hacer un trasplante parcial. Se puede coger la mitad del hígado. Bueno, hay unos porcentajes. Una parte del hígado. ¿Y qué le pasa al hígado? Que tiene una capacidad de regeneración sorprendente. Yo he llegado a ver a algún enfermo al que he hecho no es de un trasplante, una hepatectomía, quitar una parte del hígado y hacerle de revisión una tomografía o una resonancia magnética, hacérsela por control igual al mes y decir, pero realmente cualquiera que lo viera diría, a este le has quitado medio hígado.
es que se regenera rapidísimo. Desde luego a los 2 meses casi siempre. Depende de cómo era, en fin, el hígado del receptor y demás. Sorprendente. Y respecto al donante vivo, pues miren, todo es legislación, sabido que solo puede ser de trasplante de riñón. Hombre, también se podría hacer de un lóbulo pulmonar, se podría hacer de un lóbulo pulmonar, por ejemplo, para un niño. El pulmón tiene una serie de segmentos y de lóbulos que están muy bien conocidos anatómicamente y que se pueden quitar una parte y ponerla y seguir viviendo. Lo puede dar una madre, un padre, un hijo, o viceversa, un hermano, en fin. Esto también podría ser. Y sería excepcional, pero esto no tiene ningún interés, un trasplante segmentario de páncreas, pero esto sería, y eso ya es una locura, ¿no? Bueno, pues en el trasplante de donante vivo, y perdone que ya termino, todo es legislación. Y está en ese decreto del 2012, están todos los requisitos. Voy a pasar, a ver. A ver. Bueno, estos son los requisitos legales, pero con lo que he hablado de las historias ya más o menos. Esto, bueno, aspectos éticos que los van a tener ahí, que los pueden leer. Donación en vida. Lo hemos dicho antes, 404 personas donaron en vida, 397 fueron de riñón y 7 de parcial de hígado. Vean, el trasplante de donante vivo está regulado en España principalmente por el decreto que he dicho antes, 1723 de 2012, en 28 de diciembre, ¿no? Condiciones, requisitos. El donante tiene que ser mayor de edad. Hubo un caso en Córdoba, esto lo he leído en la web, de una niña, una mujer de 17 años que tuvo una niña o niño, ahora no me acuerdo, con una atresia de vías biliares, que no tenía vías biliares y se necesita un trasplante. Por cierto, la historia del trasplante hepático comenzó con esto, con una atresia de vías biliares. Y ella quiso ser donante, dar parte del hígado a su hija. La ley lo prohíbe. Tenía 17 años la madre. El donante tiene que ser mayor de edad, gozar de plenas facultades mentales y de un estado de salud adecuado. Entonces, la madre o la familia hizo una solicitud al juez y el juez permitió que la madre diera una parte del hígado, la donación en vivo, lo permitió, pero no se consumó porque hubo un donante fallecido que fue el que realmente se trasplantó en la niña. No fue necesario, pero el juez se saltó la ley, se la saltaba. Vio que era y dijo, 17, ni hablar, doy el consentimiento judicial. Bueno, pues edad, debe tratarse de un órgano, ya le he dicho, que no comprometa la salud, tiene que tener el donante una información adecuada, veraz, comprensible de todo el procedimiento. El donante debe otorgar el consentimiento de forma expresa, libre, consciente y desinteresada. No tiene que padecer deficiencias psiquiátricas. Eso de que el destino del órgano me parece que pone que tiene que ser para una persona determinada es cierto. Ese órgano del donante vivo es para una persona determinada. Pero antes se decía que era obligatorio que hubiera una relación de parentesco, una relación genética, una relación emocional. Y ahora, si no es así, que me corrija el doctor Sánchez Miret, se puede ser también, un donante vivo podría darlo de manera altruista, lo que se llama el buen samaritano, sin saber a quién va a ir a parar. ¿Se puede, José Ignacio, ahora? Sí. ¿Cómo van cambiando las cosas, no? Bueno, pues el donante, vaya, ese soy yo. El donante tiene luego que dar el consentimiento del juez. Está todo muy regulado, lo pueden leer en esto. Bueno, esta es la canción de La vida es bella, ¿no? De Noah. Miren, esta frase que pone ahí, por no poder hacer lo deseable, no dejemos de hacer lo posible, es a mí un arzobispo, un obispo, me lo mandó en un libro,
religioso, claro, católico, y creo que le ponía, porque no encontraba el libro en casa, creo que era de Juan XXI. El Papa, por no poder hacer lo deseable, no dejemos de hacer lo posible. Gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctor García Gil, por su extraordinaria ponencia de un asunto tan sumamente complicado desde el punto de vista científico-técnico, sino también desde el punto de vista ético enormemente complejo. Y una ponencia de un asunto también muy extenso. La verdad es que el Real Decreto 2012, que tiene 54 páginas, pues es absolutamente garantista de que las cosas por lo menos se hagan bien en España. En otros países los desconozco. En el chat tenemos aquí felicitaciones para el ponente, gran doctor y gran persona, nos dicen por aquí algunos compañeros. No me conocen bien. ¿Y alguna pregunta en la sala? Pues si no, voy a abrir yo el turno de preguntas. Nos ha dicho el doctor Agustín García Gil que en la donación por muerte encefálica hay un porcentaje del 15% de negativa familiar. ¿Hay datos sobre la negativa familiar en la donación por asistolia controlada? Yo creo que se refiere a todo, ¿no? El 15% puede que sean a los dos, a fallecidos, a pacientes fallecidos, ¿no? La muerte encefálica es el 15% de media en España. En Aragón ronda entre el 4 y el 8%. No es que los aragoneses seamos más generosos, creo yo, sino que realmente se explica siempre muy bien, al margen de la generosidad, ¿eh? El porcentaje de negativa a la hora de la donación después de la limitación del tratamiento del soporte vital o de la eutanasia es mínimo porque el propio concepto de donación después de la eutanasia o después de la limitación del tratamiento de soporte lo ha decidido el paciente en vida. Claro, si el paciente ha dicho que no, pues es que no. Y ahí no contabilizamos la negativa a la donación porque son ellos los que cuando se les dice, dicen que sí en gran medida. Y sí que es verdad que en algunas ocasiones puede haber alguna vuelta atrás, pues porque son personas que quieren que se les aplique la eutanasia, pero quieren que sea en su domicilio y no en el hospital, y como la extracción tiene que ser en el hospital, pues al final dicen que no. Pero vamos, es un porcentaje mínimo. Realmente cuando nos referimos a esa cifra de negativas familiares, lo hacemos de las personas que son donantes de órganos en muerte encefálica. Muy bien. Muchas gracias. A través del chat siguen habiendo enhorabuenas y felicitaciones. Gracias. Y Gracias. si acaso una reflexión por mi parte. Yo creo que a lo mejor hay un porcentaje no deseable de donación expresa porque subjetivamente creo que las personas no tienen elaborado su documento de instrucciones previas o voluntades anticipadas, que se llamaba antes. Debe haber un porcentaje que no conozco en este momento los datos exactos, pero que la gente no hace constar en el documento de instrucciones previas, que tiene que estar obligatoriamente puesto en la historia clínica de cada paciente y hay que consultarlo, tanto en el hospital como en la atención primaria, no tienen puesto si son donantes o se niegan a la donación. Entonces, más que eso, yo creo que es una falta de cumplimentación de cada persona del documento de instrucciones previas. Hombre, se me ocurre pues que a los pacientes que están en las consultas, pero claro, eso habría que definirlo bien, que se les preguntara. Que dijera, se puede preguntar a los pacientes que uno tiene, preguntarles, oiga, usted en caso de esto, ¿sí? Y, oiga, si quiere no conteste, en fin, sin incordiar. Y si dice sí, pues en la historia clínica,
que es lo primero que van a coger cuando, de la historia, pues en la historia clínica el paciente ha dicho que sí, incluso, bueno, hasta dejarle firmar. Luego, al cabo de los años, pueden cambiar de opinión. Y se le dice claramente, usted puede cambiar de opinión cuando quiera, no faltaría más, ¿no? Pero igual eso sería una de las cosas, porque en Estados Unidos se hacía en el carné de conducir. Bueno, por lo visto en Estados Unidos en cada estado lo hacían de una manera un poco distinta, ¿no? Pero a mí no se me ha ocurrido. Y yo no quiero preguntar aquí, a ver si se han manifestado en vida. No tengo por qué saberlo, además. Pero probablemente si preguntáramos, en España somos un poco dejados en algunas cosas. Yo pido perdón porque lo primero que tenía que haber dicho al acercarme al micrófono era enhorabuena, Agustín, por lo bien que has resumido un tema tan extenso y tan complejo. Ya te lo ha dicho el moderador y, bueno, me uno a su felicitación. Bueno, con respecto a lo de manifestar en vida la voluntad de la donación en el documento de instrucciones previas o de voluntades anticipadas o como en cada sitio se llama de una manera, lo lamentable es que no hablamos de los temas de qué va a pasar con nosotros el día que enfermemos o el día que muramos, nada más que en un pequeñísimo porcentaje de la sociedad. El documento este que tiene valor jurídico y que podría eximir de hablar con la familia a la hora de solicitar el consentimiento o la donación, pero aún así, aun cuando se tiene en poder de los facultativos la voluntad expresada en el documento de voluntades anticipadas, sea favorable, siempre se consulta a la familia, siempre. Es que hay muy pocos ciudadanos que cumplimenten ese documento. Menos del 8% de la ciudadanía tiene ese documento y ya han transcurrido muchos años. Yo intervine en su momento en la elaboración de la normativa aragonesa y los primeros que utilizaron ese documento para que se cumpla su voluntad cuando no pueden expresarla por estar en coma o haber fallecido fueron los testigos de Jehová, negándose a la donación, al que se les administre sangre. El resto de la población lo cumplimenta muy poco. Sí que es verdad que cada vez lo cumplimenta más, pero yo no pondría ninguna herramienta que puede interpretarse como coercitiva en un momento determinado. Cuando se han hecho acciones por parte de la autoridad sanitaria en un país, manifieste usted si no quiere ser donante en vida y apúntese en una lista, como se hizo en Portugal, por ejemplo, en los años 90, bueno, hubo una gran afluencia de personas que dijeron, yo no quiero que nadie decida por mí en un futuro, en principio digo que no. Y hubo una avalancha de gente que dijo que no. Y además, lo que manifiestas hoy no tienes por qué manifestarlo igual dentro de 10 años, que puedes haber tenido otra experiencia vital diferente que te haga cambiar de opinión. Y el gobierno portugués, recuerdo que dijo que cada año haría una encuesta para ver si se ratificaban en esa negativa a la donación. Pero cambió el gobierno, no se hizo y al final lo único que llevó es a un conflicto a la hora del fallecimiento, familia y facultativos, porque una persona había dicho que sí que quería ser donante, se había inscrito en la lista de que quería ser donante, la familia no lo conocía, la familia decía que no y eso llevaba a un caos. Lo que tenemos que hacer es conseguir que el ciudadano dedique 5 minutos en su vida a manifestar a los que le rodean, a los que le quieren, a su familia, cuál es su deseo que tiene que cumplirse cuando él no puede manifestarse. Esos minutos se logran de muchas maneras. Por ejemplo,
hablando a los chavales y a las chicas en los colegios. Por ejemplo, hablando a los ancianos en las residencias. A mí me dicen, ¿y por qué vais a hablar a una residencia a ancianos de 70, 80, 90 años acerca de la donación de órganos? Sí, probablemente la mayoría de ellos, el 99%, no morirán en condiciones de ser donantes de órganos. La respuesta es bien sencilla, porque estas personas reciben los fines de semana a sus familias y les dicen, ¿sabéis que ha venido aquí un señor trasplantado a hablarnos de la donación de órganos y que, oye, soy mayor, pero todavía puedo servir para ayudar a vivir a alguien cuando yo muera? Eso se lo llevan a casa los hijos, los nietos, y sirve para que haya un debate, una discusión, una conversación carente de estrés, carente de duelo y que permite que cada cual se manifieste de la manera que crea necesario. Eso es lo que hay que hacer. Y con los chicos en las escuelas, lo mismo. Tengo que agradecer aquí públicamente para las personas que lo vean a través de Internet la labor que está haciendo Alcer y concretamente Jacinto Las Heras desde hace muchos años, que va a hablar de la donación de órganos a más de 4.000 chavales al año en los centros escolares de Zaragoza y provincia. Estos chicos llegan a su casa y crean el caldo de cultivo para que luego la donación de órganos en Aragón se acepte en un 90-95% de los casos que es necesario. Ahí es donde yo creo que hay que trabajar, en información veraz, transparente y que la reciba el ciudadano cuando no está en la situación de estrés y de duelo de tener que tomar una decisión. Y también que reconozcamos que si nosotros hemos manifestado lo que queremos que se haga con nuestro cuerpo cuando hemos muerto, si queremos que se nos incinere o que se nos inhume en tierra o que se nos lleve al pueblo, lo mismo tenemos que manifestar esto otro. La voluntad del ciudadano es siempre generosa de ayudar a los demás cuando no sirve ya para nosotros y para la familia introducir un héroe en su familia, que es aquel que después de muerto, dando unos órganos, ayuda a vivir a otros. Ese concepto de héroe cuando tú ya no lo necesitas es lo que tenemos que transmitir día a día en situaciones en las que no haya estrés y que conseguirá que ese pequeño porcentaje que tenemos en nuestra comunidad llegue algún día a ser cero. Aunque cero probablemente nunca sea, porque siempre hay alguien que dice yo no quiero ser donante sin tener que manifestar razones y hay que respetarlo. Bien, muchas gracias, doctor Sánchez Miret. Y hemos llegado al final. Muchísimas gracias, doctor Agustín García Gil. Seguro que le conseguiremos engañar alguna otra vez para que nos hable de la donación en la eutanasia, por ejemplo, un tema también muy complicado. Abusaremos de usted seguramente. Bueno, es que hay cantidad de aspectos que no, es que son tremendos. Es que cada una de estas cosas daría, no para conferencia o ponencia, casi para un simposio. Casi para un simposio. Y luego has nombrado el boletín oficial del Estado, ¿no? El decreto ley del 2012, ¿no? El 1732-23. Es que son 50 y tantas páginas, pero es que uno va a leer la LORE, la ley de la eutanasia, y luego resulta que viene la ONT y te hace no sé qué el documento para aplicarlo. Y son 70. Bueno, yo tengo un libro solo, que son 500 y pico páginas solo de aspectos éticos y legales de donación, que no sé dónde, lo bajé de la web, ahí está, pero algunas cosas he mirado. Pero claro, es que no puede ser, es que cada cosa es así. Es tremendo todo cómo va avanzando. Yo, desde luego, mi admiración, de verdad, que es para la Organización Nacional de Trasplantes, para los coordinadores autonómicos, que el lenguaje coloquial se lo ocurran bien, y desde luego para la sociedad. Y yo me digo, pues si lo mejor es el consentimiento presupuesto, que nadie diga nada, y ya está. Así igual hay más que con... Y luego, vamos a ver, yo estoy de acuerdo, y gracias José Ignacio por decir todas estas cosas, ¿no? Pero da pereza. Hombre, muchas veces estás con la familia y sin darte cuenta, pues hay la conversación en una comida, no sé qué, con los cuñados, tal, en fin.
y da pereza hablar de cosas. A mí me han parado alguna vez en el tenis, que juego muy mal, pero voy a clases. Y cuando alguna vez sale algo y te vas del tono y empiezas, oye, no nos hables de enfermedades. Es que da pereza hablar cuando tienes 30 años. Yo ya lo pienso, porque claro, por una edad te empieza a dar pereza, no de la donación, de que es que no quieres saber nada de la muerte. Un joven a vivir la vida. Pero bueno, pero por lo demás estamos de acuerdo, José Ignacio, en fin, es sorprendente la donación que tenemos en España. Bueno, muchas gracias por la atención prestada para los que están fuera de Zaragoza o en Zaragoza, online, y al doctor Enrique de la Figuera. Bien, muchas gracias pues a los presentes en la sala, al presidente del colegio, el doctor García Tirado, que siempre encuentra un huequecito en su abrumadora agenda para estar presente en el foro de odontología. A todas aquellas personas que se han conectado a través de internet y asegurarles que en unos días tendrán la ponencia completa en la página del colegio. Tal como lo han visto. Tal y como lo han visto y tal como has hablado. Y anunciarles el próximo foro de odontología, que será el 11 de junio, miércoles, un asunto también muy importante, sobre todo de cara a la calidad asistencial de los pacientes y de los profesionales, que son las relaciones entre los profesionales sanitarios, ética entre niveles interasistenciales, que irá a cargo de la doctora Delgado Marroquín. Muchas gracias y nos vemos el próximo mes. Bueno, muy bien.